Los científicos dijeron que era imposible. Los granjeros dijeron que era real. El gobierno dijo que no existía. Pero los cuerpos seguían apareciendo cada noche. Marzo de 1995. Algo estaba sucediendo en las zonas rurales de Puerto Rico. En esta pequeña isla del Caribe, la vida agrícola pacífica que había durado siglos se había invertido de la noche a la mañana. En las colinas sombreadas por bosques tropicales. En las granjas entre palmeras. Un miedo comenzó a extenderse rompiendo el silencio de la noche. Un fenómeno que al principio se difundió solo en susurros. Pero que pronto apareció en los titulares de los periódicos. La gente local le dio un nombre. El chupacabra. El bebedor de sangre. Los pequeños pueblos a las afueras de San Juan, a capital de Puerto Rico, eran lugares a los que el mundo moderno prestaba poca atención. La vida aquí era extremadamente simple. Despertar temprano por la mañana. Alimentar a los animales. Trabajar los campos. Y todos estaban en casa antes del anochecer. Pero en la primavera de 1995, esta vida rutinaria se interrumpió dramáticamente. Los aldeanos del pueblo de Canóvanas quedaron congelados ante la escena que vieron cuando fueron a revisar sus animales por la mañana como siempre. Primero, algunas gallinas. Luego, conejos. Después, ovejas y cabras. Todos habían muerto de la misma manera. Pequeños agujeros en sus cuerpos. Su sangre había sido completamente drenada. Pero no había ni una sola gota de sangre alrededor. Este no fue un incidente aislado en una o dos granjas. Hacia finales de marzo, comenzaron a llegar quejas similares de todos los rincones de la isla. De Orocovis. De Caguas. De Guaynabo. La misma historia en todas partes. Algo se acercaba silenciosamente por la noche, matando animales sin piedad y bebiendo su sangre. Cuando los veterinarios y biólogos examinaron los primeros cadáveres en detalle, quedaron conmocionados. La causa de muerte era inexplicable. En las gargantas de los animales había dos pequeños agujeros redondos, como si hubieran sido hechos con un instrumento de precisión similar a una jeringa. No había tejido desgarrado. Marcas de garras. Señales de lucha. Solo dos agujeros. Y esa situación aterradora. La sangre había sido completamente extraída. El gobierno de Puerto Rico inicialmente no tomó el asunto en serio. Las declaraciones oficiales presentaron teorías de perros callejeros o monos escapados de laboratorio. Pero la gente del pueblo sabía lo que estaba sucediendo. Esto no era obra de perros o monos. Esto era algo completamente diferente. Y la parte verdaderamente aterradora ni siquiera había comenzado. 15 de marzo, 1995. Pueblo de Canóvanas, Puerto Rico. La familia Rodríguez había vivido en su pequeña granja al norte del pueblo durante 3 generaciones. Pedro Rodríguez, de 52 años. Sus manos callosas demostraban que era un hombre dedicado a la tierra y a los animales. Tenía 8 ovejas. Una docena de gallinas. Algunas cabras. No era mucho. Pero para él lo era todo. Esa mañana, se despertó al amanecer como siempre. Tomó su café. Se puso las botas. Y caminó hacia el establo. El sol aún no había salido completamente del horizonte. La brisa tropical mecía las hojas de palma. Todo era normal. Hasta que abrió la puerta del establo. Primero notó el olor. Un olor extraño. Penetrante. Nauseabundo. No era exactamente sangre. Era más como carne podrida. Pero los animales estaban completamente sanos anoche. Cuando Pedro entró, la escena que vio lo dejó paralizado en su lugar. Todas las ovejas yacían en el suelo. Inmóviles. Sin vida. Pedro cayó de rodillas. Con manos temblorosas, alcanzó la primera oveja. Estaba fría. Helada como el hielo. Pero no había sangre. El suelo estaba completamente seco y limpio. Ni una sola mancha de sangre en la paja del establo. Volteó la oveja.
Ahí estaba. En la garganta, 2 agujeros redondos separados por unos centímetros. Su diámetro era de aproximadamente 1 centímetro. Los agujeros estaban tan perfectamente cortados que parecían haber sido perforados con una perforadora. No había tejido desgarrado alrededor, rastros de sangrado. Nada. Pedro dejó de respirar. Sintió los latidos salvajes de su corazón. Miró las otras ovejas. Todas eran iguales. Cada una tenía los mismos 2 agujeros. Ninguna tenía sangre en su cuerpo. Cuando se recuperó, corrió rápidamente al pueblo. Llamó a los vecinos, al veterinario, a todos, y les mostró lo que había sucedido. El doctor Héctor Vázquez era uno de los veterinarios más experimentados de Canóvanas. Había estado examinando casos de animales durante 30 años. Ataques de perros. Mordeduras de serpientes. ¿Envenenamientos? Lo había visto todo. Pero cuando llegó a la granja de Rodríguez, la escena que encontró lo dejó completamente desconcertado. Esto definitivamente no es un ataque de perros, dijo. Se quitó las gafas y las limpió. Como si no pudiera creer lo que veía. Los perros no matan así. Los animales salvajes salpican sangre por todas partes. ¿Luchan? Pero aquí. No pudo terminar su frase. Colocó una oveja en la mesa para examinarla. El pequeño depósito de la granja se había convertido en un laboratorio temporal. Cuando hizo un corte, vio que incluso los órganos internos del animal no tenían sangre. El corazón, vacío. Las venas, vacías. Como si alguien hubiera aspirado toda la sangre del cadáver con una aspiradora. Algo así, es imposible, dijo el doctor Vázquez. Extraer 4 o 5 litros de sangre del cuerpo de un animal lleva horas. Y hacerlo sin dejar rastro. Ningún depredador en la tierra puede hacer algo así. Pero los cadáveres estaban ahí. La evidencia no podía ser negada. La familia de Pedro no pudo dormir en la granja esa noche. Las luces permanecieron encendidas hasta el amanecer. Constantemente miraban por las ventanas. Patrullaban alrededor. Cada sonido de la noche tropical les parecía una amenaza. El susurro de las hojas. El grito del pájaro carpintero. El gemido del viento. Algo estaba ahí fuera. En la oscuridad. Esperando. Y Canóvanas era solo el comienzo. A finales de marzo, la isla de Puerto Rico estaba en una ola de terror. Las primeras muertes en la granja de Rodríguez crearon un efecto dominó en toda la isla. En el pueblo de Orocovis, a 20 kilómetros de Canóvanas, 12 gallinas del granjero Miguel Ramos fueron asesinadas la misma noche. Los mismos 2 agujeros. Los mismos cadáveres sin sangre. El mismo misterio. En la ciudad de Caguas, una mujer salió al jardín por la mañana y vio que la puerta de la jaula de conejos estaba entreabierta. Corrió a mirar dentro de la jaula. 4 conejos yacían inmóviles en su interior. En sus gargantas estaban esos familiares 2 agujeros. Cuando la mujer llamó a la policía, el oficial le dijo que eran perros. Pero la mujer insistió, un perro no puede ser tan silencioso. No escuché nada. En la región de Guaynabo, 19 cabras de una familia de granjeros desaparecieron en una noche. 3 días después, fueron encontradas a varios kilómetros de la granja, en un área boscosa. Todas estaban muertas. Todas de la misma manera. Cuando llegó abril, los incidentes aumentaron drásticamente. Cada día una nueva granja. Cada día nuevas víctimas. Los periódicos ya no podían ignorar la noticia. Las televisiones locales comenzaron a entrevistar a los granjeros. Los rumores se extendieron ampliamente entre la población. Se había tomado conciencia de la gravedad de la situación. El número total era aterrador. En 3 meses, más de 2000 animales fueron asesinados. Todos de la misma manera. 2 agujeros en la garganta. Carlos Morales criaba pollos y cabras en su pequeña granja en Orocovis. Tenía 53 años y había pasado toda su vida en estas tierras. Mi abuelo también vivió en estas tierras, le dijo al periodista local. Nunca vimos algo así.
Vimos huracanes, vimos inundaciones, pero esto... Esto es muy diferente. Carlos decidió hacer guardia nocturna para proteger a sus animales. Mantuvo su rifle listo. Pero una noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuchó un sonido extraño en la parte trasera del establo. Un ligero tintineo. Como si alguien estuviera arrastrando algo metálico. Tomó su rifle, encendió su linterna, y corrió rápidamente hacia la parte trasera del establo. La puerta del establo estaba entreabierta. Cuando entró, se encontró con la escena familiar: 6 gallinas yacían en el suelo. Pero aún estaban calientes. Eso significaba que sus muertes habían ocurrido minutos antes. Carlos miró cuidadosamente a su alrededor. No pudo ver nada. Ningún movimiento. Ningún sonido. Como si el asesino se hubiera desvanecido en el aire, hubiera desaparecido. Un patrón estaba emergiendo. Los ataques siempre ocurrían de noche. Antes del amanecer, entre las 2 y las 4 de la mañana. No había sonido. Los perros no ladraban. Los animales no entraban en pánico. Como si el asesino los estuviera silenciando. Era selectivo. A veces mataba solo 2 animales en un establo, dejando a los demás. Siempre el mismo método. 2 agujeros. Los informes veterinarios se acumulaban en el escritorio del gobierno. Pero la respuesta oficial permanecía obstinadamente sin cambios: perros callejeros. Serán controlados. La gente no creía esta explicación. Los perros callejeros no hacen cortes quirúrgicos. Los perros callejeros no beben toda la sangre de un animal. Los perros callejeros no vienen y van como sombras. No. Esto era algo más. Y alguien estaba a punto de verlo. 14 de agosto, 1995. Lugar: Canóvanas. Madeline Tolentino era una joven ama de casa. Madre de 2 niños, llevaba una vida tranquila. No tenía nada que ver con eventos extraordinarios. Hasta ese día. Ese día, alrededor de las 3 de la tarde, estaba preparando comida en la cocina de su casa. Su ventana daba al jardín. Había árboles de plátano y una pequeña cerca de madera. El sol brillaba, hacía calor. Una típica tarde caribeña. Entonces vio un movimiento extraño. Al principio pensó que era un perro. Pero su forma era diferente. Estaba demasiado erguido. Se parecía más a un humano que a un perro. Pero tampoco era humano. Madeline dejó las verduras que tenía en la mano y miró por la ventana. Su corazón comenzó a latir fuertemente. La criatura estaba al borde de su jardín, detrás de la cerca. Estaba de espaldas a ella. Inmóvil. Madeline se quedó sin palabras. Ahora podía verlo más claramente. La criatura medía aproximadamente 140 centímetros de altura. De baja estatura, pero su cuerpo era robusto. Su piel era de un tono gris oscuro, rugosa y seca. Como piel de reptil. Sus brazos. Pero la parte más aterradora era su cabeza. Su cabeza tenía forma ovalada, su mandíbula era larga y puntiaguda. Sus ojos eran enormes. Emitían una luz roja anaranjada. Brillaban como si hubiera una fuente de luz detrás. No se parecían a ojos humanos. Eran algo alienígena. Y tenía algo parecido a espinas en su espalda. A lo largo de su columna vertebral, desde el cuello hasta la cola, había espinas o plumas. Eran de color oscuro. Vibraban ligeramente mientras se movía. Madeline quiso gritar pero no pudo. No salía ningún sonido. Estaba congelada. La criatura lentamente giró su cabeza y la miró. Se fijó en ella directamente con esos ojos brillantes. Tuvo mucho miedo. El tiempo pareció detenerse. Luego la criatura se dio la vuelta y saltó. Con un solo salto poderoso, cruzó al jardín vecino. Madeline la observó desde la ventana. Su forma de moverse era muy extraña. No corría a 4 patas, saltaba sobre 2 patas. Como un canguro. Pero más rápido. Mucho más rápido. En segundos, desapareció de la vista.
Madeline llamó a su esposo. Llamó a la policía. Llamó al periódico local. Les contó lo que había sucedido. Al principio no le creyeron. Pero Madeline era persistente. Hizo un dibujo detallado de la criatura. Recordaba cada detalle. Este testimonio se convirtió en un punto de inflexión en la historia del chupacabra. Porque la criatura que Madeline describió coincidía con lo que otros testigos habían contado. Y ahora no solo había animales muertos. Alguien había visto al monstruo. Incluso había hecho contacto visual con él. Después del testimonio de Madeline Tolentino, otras personas también comenzaron a presentarse. La barrera del miedo se había roto. Ya no tenían miedo de ser llamados locos. Porque todos sabían, esto era real. Jorge Sánchez dirigía un taller mecánico en Caguas. Una noche de septiembre, alrededor de las 2 de la mañana, mientras regresaba a casa, vio algo extraño al lado del camino. Cuando lo vi por primera vez, pensé que era un perro, le dijo a la policía en su declaración. Pero a medida que me acercaba. No era un perro. Estaba de pie sobre 2 patas. Su cabeza era enorme. Sus ojos eran rojo sangre. Brillaban. Como si estuvieran iluminados con una linterna. Jorge redujo la velocidad de su vehículo. La criatura lo notó. Giró su cabeza y miró a Jorge. Luego se sumergió rápidamente en el bosque al borde del camino. Jorge no lo siguió. No estoy loco, dijo. Pero no querría acercarme a esa cosa. Dios sabe qué habría pasado. La familia Torres vivía en Guaynabo. Una noche de octubre, su hijo pequeño dijo que vio algo parecido a una criatura en la ventana de su dormitorio. La madre, María Torres, al principio pensó que había visto una visión. Pero el niño insistió, estaba en la ventana, mamá. Me estaba mirando. Era muy aterrador. María revisó el jardín a la mañana siguiente. En el suelo debajo de la ventana había marcas extrañas. No se parecían a huellas de pies. Eran huellas de garras de 3 dedos. Cada una medía aproximadamente 10 a 15 centímetros de largo. Fotografió las huellas. Las envió a los periódicos. Los biólogos las examinaron. Resultado, no coincide con ninguna especie animal conocida. Características comunes, la criatura generalmente se veía de noche. De 120 a 130 centímetros de altura, piel gris. Ojos rojos gigantes y brillantes. Espinas en la espalda. Saltaba sobre 2 patas, pero a veces corría a 4 patas. No emitía ningún sonido. Sin gruñidos, sin gritos, nada. Ahora tenía un nombre. Los medios lo llamaban el chupacabra. Y la gente de Puerto Rico se encerraba en sus casas por las noches. El gobierno de Puerto Rico estaba bajo presión a medida que aumentaban los incidentes. Los periódicos lo llevaban a los titulares todos los días. El sector turístico estaba preocupado. La economía de la isla estaba sufriendo. En octubre de 1995, el Departamento de Agricultura de Puerto Rico hizo una declaración oficial. La llamada chupacabra es solo una leyenda. Las muertes de animales fueron causadas por perros salvajes y monos de experimentación escapados. Hacemos un llamado a la gente para que permanezca tranquila. Pero los granjeros no lo creyeron. Monos, gritó Pedro Rodríguez en una entrevista televisiva. ¿Cómo pueden los monos beber toda la sangre de una oveja? El gobierno cree que somos estúpidos. El veterinario Dr. Vázquez también se opuso al gobierno. He sido veterinario durante 30 años. Conozco la diferencia entre un ataque de perro y un corte quirúrgico. Esto no es obra de perros. El gobierno no pudo responder. Los archivos oficiales fueron cerrados. El flujo de información a los medios fue detenido. Los informes policiales fueron ocultados. Pero los cadáveres seguían llegando. Se propusieron muchas teorías sobre qué era el chupacabra. Teoría 1, experimento genético. La teoría más popular era que la criatura era el resultado de un experimento genético escapado de una base militar estadounidense. En Puerto Rico, cerca del bosque tropical El Yunque, había una base estadounidense secreta. Algunos afirmaban que se realizaban experimentos ilegales allí.
Tal vez mezclaron un mono con un reptil, dijo un biólogo. Y algo salió mal. Escapó. Ahora está deambulando por la isla masacrando animales. Teoría 2. Especie desconocida. Algunos científicos dijeron que Puerto Rico podría albergar una especie aún no descubierta. Quizás hay una especie que vive en los bosques tropicales, que se ve principalmente de noche. Como una especie de murciélago que bebe sangre. Teoría 3. Histeria colectiva. Los escépticos argumentaron que todo el incidente era histeria colectiva. Cuando la gente tiene miedo, lo ve todo, dijo un psicólogo. Incluso un gato puede parecer un monstruo en la oscuridad. Pero había algo que esta teoría no podía explicar: los cadáveres. Los cadáveres eran reales. Los agujeros eran reales. La falta de sangre era real. Esto no era histeria. Esta era evidencia física. Para 1996, el chupacabra había cruzado fronteras. En México, los granjeros hablaron de ataques similares. En Texas, un granjero informó que 20 de sus cabras habían sido asesinadas. En Chile, los periódicos llevaron noticias de animales vampiros a los titulares. En todas partes el mismo incidente: 2 agujeros. Sin sangre. Ataques nocturnos. El chupacabra ya no era solo un problema de Puerto Rico. Era un problema del mundo. Llegando al año 2025, el chupacabra sigue siendo un misterio. Nunca fue capturado oficialmente. Ninguna fotografía es definitiva. Ningún vídeo es completamente claro. Pero los granjeros en Puerto Rico siguen siendo cautelosos por las noches. Todavía protegen a sus animales. Todavía miran por las ventanas. Porque saben, está ahí fuera en algún lugar. En la oscuridad. Esperando. Los científicos dijeron que era imposible. Los granjeros dijeron que era real. El gobierno dijo que no existía. Pero los cuerpos siguen apareciendo. Y la verdad sigue ahí fuera en algún lugar, oculta en las sombras de la noche tropical. Si te gustó este documental sobre el chupacabra, no olvides dar like y suscribirte para más misterios como este. En la pantalla puedes ver otro caso fascinante que no te puedes perder. Gracias por ver. Hasta el próximo misterio.